Amén. Oremos, Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que tú has hecho para con nosotros, Señor. Eres grande, Dios. Eres maravilloso, Señor. Y nosotros confiamos en ti, en todo, Señor, en nuestra vida. No hay nada, Señor, que no puedas hacer. Puedes hacer cualquier cosa. Tú puedes hacer todo, Señor. Y nosotros te necesitamos esta mañana. Ayúdame a mí para enseñar. Ayúdanos a cada uno de nosotros para recibir tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón. Y nosotros te amamos, te alabamos, Señor. Y oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos, nosotros estamos en página, creo que es 32. Sí, 32. Por arriba comenzamos con Juan 1, versículo 9, pero está en el libro aquí. Y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Aquella luz verdadera, nosotros sabemos que eso habla de Jesucristo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Entonces, todas las personas tienen la necesidad para buscarle a Jesucristo. Hay que buscarle a Jesucristo para ser salvo. Entonces, nosotros tenemos la conciencia de Dios en nuestro corazón. Y nosotros sabemos que en Romanos capítulo 1 eso habla que si el hombre puede ver las estrellas, la luna, el sol, ellos tienen conciencia de que hay un Dios poderoso que creó todo. Y también dice que nosotros tenemos la ley de Dios escrito en nuestro corazón. Los humanos. Entonces nosotros sabemos más o menos que matar es malo, ¿verdad? Robar es malo. Y así es. Jesucristo vino a este mundo para ser una luz. Dice aquí, la gente puede y lo hace rechazar el conocimiento de Dios. Pero no es porque no hay pruebas, tanto internas como externas, para apoyar la verdad de la existencia de Dios. Y eso es de lo que estábamos hablando. Hermano, ¿puede leer de Salmo 14:1? Salmo, sí. Entonces, esto está hablando de las personas quienes están rechazándole a Dios de su corazón. Ellos dicen, no quiero tener conciencia de que hay un Dios. Y ellos dicen, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y la razón por qué muchas personas dicen así es porque para decir que hay un Dios, eso nos condena, ¿verdad? En nuestro pecado. Hay que decir que, bueno, si hay un Dios, nosotros tenemos una cuenta con Dios que estamos llevando y nosotros tenemos que conocer que hay cuenta y recibir el perdón por nuestros pecados. Vamos a llenar el primer espacio aquí, donde dice, se ha revelado a través de las Escrituras. La palabra es Escrituras. Se ha revelado a través de las Escrituras. ¿Alguien quiere leer? ¿Ahí? ¿Sí? Entonces, la revelación general que es que existe un Dios. Eso es de lo que estábamos diciendo. Que yo puedo ver la creación y decir que sí, hay un Dios. En mi corazón dice la palabra que la ley de Dios está escrito en mi corazón. Entonces me da cuenta de que hay un Dios. Pero la Escritura nos da revelaciones específicos de quién
y cómo es Dios. Y eso es la razón porque la palabra dice que cómo ellos van a saber, hay que predicarles, hay que decirles, cómo ellos van a saber sobre Jesucristo, cómo es que ellos van a conocerle a Jesucristo. Hay que predicarle a la persona de la palabra de Dios. Nos dice quién y cómo es Él. Vamos a llenar el próximo espacio. Él se ha revelado a través de su Hijo. La palabra es Hijo. Jesucristo vino como Dios en la carne para revelar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Nieve, ¿puede leer de primero a Timoteo 3:16? Entonces, Dios fue manifestado en carne. Eso es para decir que Dios vino aquí a este mundo y vino a través de su Hijo, de Jesucristo, para manifestarnos a nosotros quién es Dios, quién es Dios. Y así en la creación, a lo largo de la historia, incrustada en nuestra conciencia y a través de su palabra y su Hijo, Dios se nos ha revelado. Él quiere que lo conozcamos, que lo conozcamos. Dios existe como una Trinidad. La Biblia nos dice claramente que hay un Dios verdadero, un Dios. ¿Cómo explicamos eso? Yo he mencionado antes que hay una forma para explicar que Dios es 3 en 1. Como si quieres decir de un huevo. Un huevo tiene 3 partes, ¿verdad? Tiene el amarillo, el blanco y la cáscara. Todo forma parte de un huevo. Y también puede decir el mismo del agua. A mí me gusta hablar del agua porque agua tiene 3 formas, pero siempre es agua. Puede ser vapor, puede ser congelado, hielo, así, y puede ser agua líquido, así. Entonces son 3 formas, pero los 3 son agua, son lo mismo, sí. Y eso es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También nosotros tenemos 3 partes, que somos hechos de cuerpo, alma y espíritu, pero somos 3 en 1, como Dios. Y también hay diferentes oficios de Dios, como por ejemplo, hay el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ellos tienen diferente obra para hacer. También hay una división entre lo que ellos hacen e incluso, eso posiblemente puede ser un poquito confuso, pero no es de lo que ellos saben. ¿Cómo es? Para decirte que dice Jesucristo, cuando Él viene para buscarnos, nadie sabe cuando Él viene, excepto el Padre quien está en el cielo. Entonces, Jesucristo estaba diciendo que el Padre sabe algo que Él no sabe. Entonces, ahora mismo Él está sentado a la diestra del Padre en el cielo, esperando el anuncio del Padre para decir ahora es el momento. Ahora es el momento. Entonces, hay diferentes oficios. Hay un orden de Dios. Eso no es para decir que uno es mejor que el otro. No hay. Eso es como decir que, bueno, mi esposa y yo estamos casados, ¿verdad? Nosotros estamos casados. Y entonces, dice la palabra como que cómo debe ser el padre y cómo debe ser la madre en la casa. Que hay una diferencia entre nosotros.
Pero eso no significa que ella es mejor que yo o yo soy mejor que ella. Nosotros somos uno en la casa, somos uno. Pero hay diferentes trabajos que hacemos, ¿verdad? Hay diferentes trabajos, oficios. Y es el mismo con el Hijo. Dice la palabra que el Hijo se somete al Padre. Y un día el Padre va a entregarle todo a Jesucristo para decir, aquí es tu reino, aquí es tu reino, aquí son tu pueblo. Entonces, tú eres el rey de todos los santos. Hermano, ¿puede buscar Marcos 12, 29? Amén. El Señor uno es. Entonces, ellos son una trinidad, pero son uno, son uno. Y es importante para nosotros a creer que todos son Dios, que Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Todos son tres en uno, porque hay creencias en el mundo que personas piensan que no hay Trinidad o que Jesucristo solamente es como profeta y no es Dios. Pero Jesucristo dice la palabra claramente que Jesucristo es Dios. Él dijo que Él y el Padre son uno. Y no pueden ser uno sin Él tiene que ser Dios también, ¿verdad? También note estos versículos que declaran enérgicamente que hay un Dios. Vamos a leer aquí del libro. ¿Alguien quiere leer de Isaías 45:5 aquí del libro? Amén, amén. Nieve, ¿puede leer de Efesios 4:6? Y dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. Entonces, Dios es uno, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y para también, ellos no tienen este versículo aquí, pero lo voy a buscar. Primero de Juan, capítulo 5, versículo 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno, son uno. Entonces eso nos dice claramente, porque el Verbo es Jesucristo. Está hablando de Jesucristo ahí. La Biblia también, regresamos a nuestro libro aquí, la Biblia también nos dice que este Dios existe como una Trinidad, literalmente una unidad de tres o tres en uno. La Escritura se refiere a esto como a la deidad. Entonces, la palabra que vamos a poner es Trinidad. Este Dios existe como una Trinidad, literalmente una unidad de tres o tres en uno. Yo voy a buscar Hechos 17:29. ¿Alguien puede buscar Romanos 1:20? Ok, gracias. Esto dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, esto también nos dice una cosa, que si ustedes recuerdan que no debemos, dice en los mandamientos de Dios, que no debemos hacer imagen de Dios, ¿verdad? No debemos hacer imagen de Dios como de oro, de plata, de piedra. Y esto está hablando de esto también aquí en este versículo, que no se debe hacer eso. Porque Dios es espíritu y nadie ha visto la cara de Dios el Padre. Sí,
les han visto a Jesucristo, porque Él vino aquí en la carne, pero dice la palabra que nadie ha visto la cara de Dios el Padre, porque nuestro cuerpo no podemos imaginar eso, ni ver la santidad de Dios con nuestros propios ojos. Dice la palabra que si lo vemos, vamos a morir de inmediato. Moisés vio la gloria de Dios, la gloria de toda su gloria. Y entonces, algunos han visto los pies de Dios, también la espalda de Dios. Pero dice la palabra que ningún hombre vivo ha visto la cara de Dios, la cara de Dios. ¿Puedes leer de Romanos 1:20? Esto es el versículo de lo que yo estaba hablando antes. Las cosas invisibles de Él están mostradas a través de la creación en el mundo. Entonces podemos saber de su eterno poder y deidad. Es lo que dice. Nosotros vemos en todas partes de la Escritura que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, aunque haya un solo Dios. Ya nosotros leímos de primero de Juan 5:7 aquí, y yo expliqué que el verbo es Jesucristo. Es Jesucristo. Amén. Vamos a seguir a página 34, que dice por arriba: hay un solo Dios que existe simultáneamente en tres personas, cada una está en... Alguien ayúdame con esa palabra. Coigualdad. Está en coigualdad. Es copoderosa y es coeterna. Amén. Entonces la palabra es personas. Personas que existen simultáneamente en tres personas. Y la Biblia habla, yo he mostrado esto antes en Génesis, como que habla de la Trinidad. Por ejemplo, cuando Dios habló, dice que fue hecho, todo fue hecho. Y dice también que en Juan capítulo 1, que en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, era Dios. Entonces Jesucristo es el verbo. Él estaba ahí en el principio con Jesucristo, con Dios el Padre. Buenos días, bendiciones. Él estaba ahí con Dios en el principio. Y también el Espíritu Santo. Dios habló con sí mismo también. En algunas partes del principio en Génesis, Dios habló con sí mismo. Por ejemplo, tú puedes leer de Génesis capítulo 1, versículo 26. Esto dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Alguien encontró donde habla de la Trinidad ahí? Algunos ya lo saben, yo creo, porque yo enseñé esto antes. Janes, tú sabes. Donde encontramos la Trinidad aquí es donde dice, hagamos. Hagamos. Si es Dios, si es un Dios y no hay Trinidad, Él va a decir, hago. Hago al hombre, no en nuestra imagen, pero en mi imagen.
Pero Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, algunas personas entienden para decir, Él estaba hablando con los ángeles. Pero dice la palabra que nosotros somos hechos a la imagen de Dios, no los ángeles. Si yo soy ángel, voy a tener alas, ¿verdad? Yo no tengo alas. Entonces no soy ángel. Sí. Y entonces, nosotros somos hechos a la imagen de Dios. Dios estaba hablando entre la Trinidad en este versículo. Y encontramos la Trinidad ahí. Y en otras partes. No solo eso, pero en otras partes. Vamos a seguir aquí. Estamos en página 34. Donde dice la próxima que vamos a leer es el Padre es Dios. Son 3 espacios. Voy a escribir los 3. Primero es Padre, la segunda es Hijo y la última es Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu. Entonces, el primero dice, el Padre es Dios. El Padre es Dios. Yo voy a leer de Romanos 1:7. Si alguien puede buscar Hebreos 1:8. ¿Alguien puede buscar Hebreos 1:8 en su Biblia? Y también si alguien puede buscar Hechos 5:3 hasta 4. Amén. Yo voy a leer de Romanos 1:7. Romanos 1:7 dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, de Dios nuestro Padre, esto habla de Dios, el Padre. Esto es para decir que aunque nosotros no somos de Israel, de la linaje de los judíos, nosotros podemos llamarle a Dios nuestro Padre, ¿verdad? Como Jesucristo nos enseñó, porque Él es el Padre de los quienes han recibido a Jesucristo como su Salvador. Entonces somos los hijos de Dios. Y eso también nos da un consuelo, porque ¿cómo actúa un padre con su hijo? Ellos quieren cuidarles a sus hijos, ¿verdad? Cuidarlos. Ellos quieren alimentarlos. Y entonces criarlos bien. Si nosotros podemos imaginarle a Dios, Él es perfecto. Él hace todo bien. Entonces tú puedes confiar que Él está consciente de ti siempre. Él conoce tus necesidades. Él sabe todo de ti. Entonces, Él va a cuidarte bien. Y podemos confiar en Dios. Amén. ¿Alguien tiene Hebreos 1:8, sí? Del Hijo dice, entonces, estamos hablando sobre Jesucristo ahí. Y dice, del Hijo, dice, tu trono, oh Dios. Entonces en ese versículo está llamándole a Jesucristo Dios, ¿verdad? Está llamándole a Él, dándole a Él el nombre de Dios. Amén. Vamos a leer la próxima, de Hechos 5:3 hasta 4. ¿Alguien lo tiene? ¿Sí? El Espíritu es Dios. Todos de estos versículos están mostrándonos que el Hijo es Dios, el Espíritu es Dios. Si ustedes prestaron atención, esto dijo en el versículo 3 hasta 14 de
de Hechos 5 habló del Espíritu Santo y dice en versículo 4, no has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces está diciendo que el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros aprendimos ahí. Vamos a seguir leyendo. Y entonces dice, la Trinidad es imposible de explicar, pero es de vital importancia creer en ella. Lo vemos a través de la Biblia. Observe estos versículos que se refieren a las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo. Entonces vamos a poner al mismo. ¿Alguien quiere leer de Mateo 3, 16 hasta 17? Amén, así es. Y yo voy a leer de Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En los tres, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien puede leer de 2 Corintios 13, 14? ¿Me puede? Sí. Somos hechos a la imagen de Dios. Somos hechos a la imagen de Dios. Una de las primeras revelaciones de la Trinidad fue dada en el primer capítulo de la Biblia. Y habla en plural, como yo estaba diciendo antes, nosotros. En ese versículo dijo nosotros. Eso es lo que Dios dijo. Vamos a hacerle al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. Ahí, al mismo tiempo en que Dios comenzó a revelar su Trinidad, también reveló que nos hizo a su imagen. Nos hizo para que nos parezcamos a Él. Parezcamos a Él. Dice aquí, no nos parecemos a Dios en sus características físicas, ya que Dios es espíritu y no requiere de un cuerpo. Pero Él tiene una forma. Dios tiene una forma. Aunque Él es espíritu, Él tiene una forma, ¿verdad? Que es parecida a lo de nosotros. Pero Él es espíritu, nosotros somos hechos de carne y hueso. Pero nosotros tenemos la imagen de Dios. Entonces, si le vemos a Él, no sé cómo Él se vea todavía. Podemos imaginar, ¿verdad? Pero es similar a nosotros. Similar a nosotros. Más bien nos parecemos a Él en el sentido de que tenemos un cuerpo, alma y espíritu. Tenemos los componentes físicos e inmateriales de nuestro ser. Hemos sido creados a su imagen mental, social, moral y espiritualmente. Vamos a seguir leyendo aquí por abajo. ¿Alguien quiere ayudarme? Donde dice mentalmente. Y nosotros tenemos la inteligencia que Dios nos ha dado. Pero se puede creer en nuestra sabiduría. Porque sabiduría también viene de Dios mismo. Amén. Dice aquí, socialmente, fuimos creados con una necesidad de interacción y compañerismo. Dios dijo que no es bueno para el hombre vivir solo. No es bueno vivir solo. Él creó a Eva para Adán, ¿verdad? Y nosotros queremos también tener relaciones. E incluso, Dios nos creó para tener un deseo a tener una relación con Él también. Entonces, eso es la razón porque a través de los años, al hombre que no ha encontrado al Dios verdadero, ellos hicieron sus propios dioses, ¿verdad? Hecho con piedra, con oro, con plata. Y ellos lo alabaron, porque ellos estaban buscando una relación para llenar ese vacío que tenemos.
Pero ese vacío que tenemos es para el Dios verdadero. ¿Quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Amén. Fuimos creados con la responsabilidad de vivir según lo correcto y lo incorrecto. Entonces Dios nos ha puesto algo por el interior, saber con nuestra conciencia lo bueno entre lo malo. Lo bueno entre lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Ustedes saben que Dios creó al hombre inocente, a Adán y Eva. Ellos eran inocentes. Pero ellos comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y después de que ellos comieron de ese árbol, ellos supieron que estaban desnudos, ¿verdad? En ese momento. Y intentaron para esconderse entre los árboles porque supieron que algo sucedió y ahora se dieron cuenta de lo malo y de lo bueno. Y ahora mismo nosotros tenemos esa conciencia también hoy en día. Espiritualmente fuimos creados con la capacidad de tener una relación con Dios y con un espíritu que vivirá para siempre después de que nuestros cuerpos mueran. Espiritualmente fuimos creados con la capacidad de tener una relación con Dios. ¿Cómo así? Es que nosotros, dice la palabra, le alabamos en espíritu. No le podemos ver. Pero dice la palabra, donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí con nosotros. Nosotros no estamos congregándonos en otro Dios falso, ¿verdad? Estamos congregándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él está aquí con nosotros, aunque no lo vemos. Entonces, cuando estamos cantando nuestras canciones, alabándole, glorificándole, Él está recibiendo nuestras alabanzas. Nuestras alabanzas. Amén. También oramos en el Espíritu. Tú sabes que tú puedes sentarte ahí y en tu mente orar y Dios sabe lo que tú estás pensando. Él conoce tu corazón y Él te escucha. A veces yo estoy aquí en el púlpito y yo estoy orando, ustedes no se dan cuenta, pero en mi interior yo estoy orando por una cosa u otra a Dios y Él me escucha. Porque estoy orando en mi espíritu, ¿verdad? Entonces, es así. Espiritualmente fuimos creados con la capacidad de tener una relación con Dios. Seguimos ahí por abajo donde dice, todas estas áreas de nuestra semejanza a la imagen de Dios se ven en Génesis 2 y 3. Entonces la próxima palabra es semejanza. Nuestra semejanza a la imagen de Dios se ven en Génesis 2 y 3. ¿Ustedes creen que Dios se ríe a veces? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Dice la palabra que Él lo hace. Nosotros fuimos hechos en la imagen de Dios, entonces Dios es así. Dios es así. Yo no creo que Él va a reírse de algo malo, pero de algo bueno, ¿verdad? Así es, así es. Hay gozo en el cielo. Sí. Ustedes pueden, yo no puedo imaginar eso. Pero cuando Dios le dice a un servidor fiel que llega al cielo, que dice, bienvenidos, entre aquí en el cielo. ¿Ustedes pueden imaginar esa escena con Dios sonriendo, viéndote a ti? Sí. Eso nos va a llenar con mucho gozo, ¿verdad? Si yo lo digo a mis hijos, bien hecho, tú hiciste un buen trabajo, bien hecho. Y ellos saben que yo estoy contento con lo que ellos hicieron.
eso le da a ellos felicidad, ¿verdad? Ellos se ponen con mucha alegría. Dice la palabra que había un hombre que se llamaba Esteban en Hechos, que él estaba pedrada con piedras. Y él estaba ahí mirando al cielo. Y dice la palabra que él dijo, yo veo al Hijo de pie. De pie. Lo que yo puedo imaginar es que Jesucristo en ese momento estaba de pie, esperándole a Él para entrar al reino de Dios. Porque dice la palabra que Él está sentado, ¿verdad? A la diestra de Dios el Padre. Pero Él estaba tan feliz con Esteban, con lo que Él hizo aquí en esta tierra, glorificándole a Dios, que él estaba emocionado, me imagino, que Jesucristo estaba emocionado para verle a entrar en el cielo. Eso es lo que yo puedo imaginar. Ustedes posiblemente pueden imaginar algo diferente, pero por favor, no afecte lo que yo pienso. Amén. Vemos la inteligencia mental de Adán al nombrar a todos los animales. Vamos a leer de Génesis 2:19. Génesis 2:19. Génesis 2:19. ¿Alguien quiere leer? ¿Ustedes pueden imaginar cuánto tiempo tomó Adán en hacer eso? Para dar un nombre a cada animal. Ay, eso parece como una vaca. Eso parece como un cerdo. Lo voy a llamar cerdo. Pero él estaba hablando como en un lenguaje diferente que nosotros, ¿verdad? Pero se traduce a lo que nosotros sabemos que es cerdo, que es vaca. Pero él lo llamó a todos. Buenos días. Él lo llamó a todos los animales. ¿Cuánto tiempo? Posiblemente ellos estaban en fila. Dios los trajo en fila por ahí. Y él estaba mirándolo. Ah, bueno. Eso parece como oveja. Eso es un león. Lo voy a llamar león. Él era muy inteligente, ¿verdad? Yo no puedo hacer un nombre. Eso se llama... y eso... No sé. Yo no puedo hacerlo. Claro, porque uno le pone los nombres ya vestidos. Sí, sí. Bueno, yo tuve dificultades en llamarle a mis propios hijos y solamente son 6. Son muchos, pero son 6. Entonces, yo no puedo imaginar en llamar a todos los animales. Sí. Nosotros vamos a terminar en esta página aquí. Terminamos por abajo. Rápidamente vamos a terminar. Leemos donde dice, vemos la necesidad social de Adán y Eva en su relación el uno con el otro. Yo voy a leer de Génesis 2:18. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces, no es bueno vivir solo. Es importante tener relaciones con las personas, ¿verdad? Con cada persona. Es bueno. Y eso es la importancia de congregarnos como iglesia también, porque tenemos el mismo Dios, quien estamos alabando. Entonces, si soy hijo de Dios, debo congregarme con los demás hijos de Dios, ¿verdad? Seguimos leyendo aquí. Vemos su responsabilidad moral en que Dios les dio una orden específica y el libre albedrío para decidir obedecer o desobedecer.
Y ellos tomaron una decisión. Y entonces Dios le dijo a ellos no comer del árbol de conocimiento del bien y del mal. Y entonces ellos hicieron una decisión para comerla. Y dice que ellos tuvieron que salir del jardín, salir de la presencia de Dios. Y ahora mismo, eso es donde nosotros hemos llegado, ¿verdad? Vemos su capacidad espiritual en su relación personal con Dios, que más tarde fue dañada por el pecado. Ellos pecaron y tuvieron que morir también. Se fueron del jardín y tuvieron que morir. Vamos a terminar aquí donde dice Dios es mucho más grande, mucho más grande. Dios es mucho más grande que lo que nuestras mentes pueden comprender. Sin embargo, Él nos hizo a su imagen para tener una relación con Él. Amén. Amén. Dios es maravilloso. Amén. Amén. Vamos a terminar aquí esta mañana. Hay refresco aquí. Bueno, digo refresco, pero es agua y té. Agua y té. Por si acaso que quieres eso antes del culto principal, pero hay que aprovecharlo mientras hay tiempo, ¿verdad? Amén. Vamos a orar esta mañana. Dios, gracias Señor por esta clase de discipulado. Yo oro Señor que nosotros aprendemos de tu palabra para acercarnos a ti Señor, cada día, cada momento durante nuestro día. Gracias Señor por los quienes están aquí. Yo oro por los quienes posiblemente están en camino, que ellos lleguen bien. Y bendice Señor el culto principal esta mañana. Y oramos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén.